Amigas, amigos, buenas tardes. Estamos con Claudia Peña, escritora, exministra, y con Gilbert Méndez, exconstituyente, docente, para hablar sobre Bolivia con una taza de café. Y ya que estamos con un exconstituyente, la Constitución establece, ha fundado el Estado plurinacional. Pero curiosamente en un artículo se habla de la República de Bolivia. ¿Cuánto de plurinacionalidad hay en la Constituyente y cuánto de república? Bueno, Claudia, buenas tardes. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes a la ANF. Gracias por la invitación. Bueno, en la Asamblea Constituyente lo considero como una oportunidad desperdiciada por los bolivianos para llegar a amalgamar, consensuar nuestras diferencias. Yo, la experiencia que he tenido, y entré con la expectativa de enriquecer, de ir a debatir y de tratar y de ponernos de acuerdo por primera vez en muchos años con una representación plural y de diversos sectores y nacionalidades que han convergido en la Asamblea Constituyente el año 2006. Y nos enfrascamos en esta discusión de que Estado plurinacional o república. Y la verdad que a mí me parece que podíamos haber llegado sin estampillar en el título y en el artículo 1, el Estado se funda el Estado plurinacional, etcétera, llegar a converger a que mantener la república. Y en el artículo 11 de la Constitución Política del Estado menciona que todavía Bolivia preservamos y estamos en el tema de la república. Pero para entender esta diferencia de plurinacional y la república, hay dos conceptos que es importante que nosotros debemos entender cuál es. La nación, ¿qué es nación? Plurinacionalidad, 36 naciones que se ha consagrado en la Constitución Política del Estado. La nación es un grupo social de personas que tienen por afinidad el idioma, la tradición, la cultura, la creencia, todas esas cosas. Y Bolivia tiene 36 naciones, que dice la Constitución. Para mí eso es una riqueza. Para mí, de verdad, Bolivia se funda en un estado rico en el tema de cultura, en el tema de la diversidad cultural, con nuestras tradiciones, etcétera. Porque si nosotros vemos los pisos, el oriente, el occidente, los valles, el norte, tenemos una diversidad y una riqueza, pero que había que explotarla de diferente manera. Eso no se ha tratado. Y deberíamos fundar la república, deberíamos mantener, desde mi posición, mantener la república. Porque la república también consagra los derechos civiles, ciudadanos, la libre expresión, la votación, los derechos humanos, etc. Y tiene sus elementos. Y lo que debemos nosotros ir a cultivar es crear el espíritu de nación y no de plurinacionalidad. Porque Bolivia, el Estado primero debemos entender como un espacio territorial donde convergen un grupo de personas, una sociedad. Y esta sociedad es diversa culturalmente, pero y que nosotros, a Bolivia, lo que nos falta es el espíritu de nación. Sentirse, decir yo soy boliviano, sentirse, digamos, el ir a decir yo soy boliviano y la bolivianidad está en mí. Eso es crear una nueva cultura de nación, consolidarla, más allá de la riqueza cultural de aymara, quechua, tupi, guaraní, etcétera, etcétera. Pero lo que nos falta a nosotros, y hay una gran ausencia, el sentirse boliviano. Y no decir yo soy camba, soy colla, y eso es una tarea pendiente del Estado. El Estado debería todavía seguir fomentando esa nacionalidad como un argentino que dice yo soy gaucho y me encanta, yo soy brasilero. O sea, ahí tiene el espíritu de nación y que se consolida esta nacionalidad. Y no esta diversidad que a nosotros, y que en el Estado plurinacional y por la diversidad, no nos permite llegar y consagrar un solo pensamiento y una línea y una sola visión de Estado. Esa es la diferencia. ¿Son conceptos contradictorios o convergentes? República
y plurinacionalidad? En realidad no son conceptos opuestos. La Constitución Política del Estado funda el Estado Plurinacional de Bolivia, pero no es un concepto opuesto a la República. De hecho, como decía Gilbert, en varios artículos de la Constitución se habla de la República de Bolivia, se habla del sistema republicano, ¿no? Entonces, yo pienso que el Estado plurinacional es un paso más allá en el reconocimiento de los derechos colectivos y en el reconocimiento de la necesidad de una democracia intercultural, ¿no es cierto? Entonces, tenemos nosotros, por ejemplo, en la Constitución, porque cuando hablamos de república estamos hablando de derechos, estamos hablando de que es el pueblo el que decide, estamos hablando del equilibrio de poderes, ¿no es cierto? Y esos tres elementos están reconocidos en la Constitución. Tenemos un texto constitucional con casi 100 artículos referidos a derechos, donde se está garantizando el equilibrio entre los poderes, donde se habla también de que es el pueblo el que elige a sus gobernantes, donde se habla que el pueblo es el que decide, ¿no? Pero el Estado plurinacional, como bien decía Gilbert, se refiere a una necesidad histórica que teníamos los bolivianos como un país que hemos sido colonia, ¿no es cierto?, de reconocer esa diversidad. Pero no solo de reconocerla, sino dar un paso más allá. Esa diversidad no es un problema, ¿no? Y un paso más allá, esa diversidad debe ser parte también de la organización estatal. Por eso están las autonomías indígenas, por ejemplo, que son uno de los pilares del Estado plurinacional. Y el otro pilar es la democracia intercultural, que reconoce esas formas participativas como son el cabildo, como son las elecciones en asamblea, como son las formas de organización política de las naciones indígenas. Entonces, a mí me parece que más todavía estoy absolutamente segura de que el Estado plurinacional cobija a los principios republicanos, pero va más allá y reconoce derechos colectivos y reconoce las diferentes formas de organización política que conviven en nuestro país, que no han sido acalladas, que no han sido totalmente barridas, digamos, por la organización del Estado republicano, ¿no? Entonces, tiene que ver el Estado plurinacional con el reconocimiento de derechos colectivos, tiene que ver con el reconocimiento de otras formas de organización política, por eso hablamos de democracia intercultural, y tiene que ver también con ese reconocimiento histórico de que las naciones indígenas están ahí y de que tienen derecho a expresarse como tales, ¿no es cierto? Porque es parte de nuestra realidad. Entonces, seguimos siendo una república, lo dice la misma Constitución Política del Estado, pero nos hemos atrevido a ser también Estado plurinacional, porque eran también reivindicaciones históricas que venían de los diferentes sectores sociales, ¿no? ¿Cómo se construye nación en un Estado plurinacional? La nación tenemos que ir a construir desde, como dijo Claudia, desde la aceptación de toda esa diversidad cultural, primeramente, esa riqueza cultural. Tenemos varias naciones, 36 naciones, como lo había dicho, y se expresan en este Estado. Pero un Estado se funda porque históricamente nosotros hemos visto la necesidad de fundar Estados homogéneos, ¿ya? Históricamente, si revisamos, son grupos antes en la historia de la humanidad, familia, grupo, clan, etcétera, etcétera, grupos de sociedad que formaron y se desplazaban y eran, se desplazaban buscando un territorio, y ese territorio, grupos con afinidades y con culturas encontraban un espacio territorial, y a medida que va pasando el tiempo, el hombre por naturaleza vive en una constante guerra. Por lo tanto, para vivir en una armonía desde la concepción misma de la naturaleza, el hombre va construyendo su espacio, su territorio y funda una nación, pero con afinidades. La diversidad que nosotros tenemos en Bolivia no nos permite tener una sola visión quizá de desarrollo e integrarnos, porque ahí vemos tantas fallas que yo lo puedo llamar algunas reivindicaciones de sectores sociales, que yo soy Colla, que soy Aymara, que soy del Oriente, que soy Tarjeño, que soy Chapaco, etcétera, etcétera, y tienen diferentes elementos culturales y afinidades, y vemos esas diferencias que van aflorando en este Estado.
Pero ¿cómo vamos a lograr a construir? Desde esa oportunidad podemos en la Constitución decir y la construcción de una nación, el consolidar la identidad propia de los bolivianos y decir y tener el orgullo, inflar el pecho antes de decir yo soy Aymara, yo soy Quechua, Tupi Guaraní, Oleco, Mojeño, etc. Decir yo soy un boliviano y va construyendo esa nación, pero desde ese mandato, desde la formación y desde la educación y desde el colegio. Y no esta diversidad que no nos va a permitir y que tenemos este freno de mano que no nos permite el desarrollo por esta diversidad que no hemos ido todavía acoplándolo y amalgamándolo. Es un tema que todavía pendiente para el Estado boliviano. Claudia, la construcción de la nación supone también un tipo de sociedad que queremos. ¿Qué sociedad buscamos? ¿Qué sociedad queremos? Yo pienso que sobre todo buscamos una sociedad articulada, no necesariamente homogénea. Yo pienso que no queremos ser idénticos entre nosotros, porque las identidades regionales, las identidades locales siempre van a haber. En la misma Argentina, por ejemplo, ser porteño no es lo mismo que ser cordobés, ¿no? O ser gaucho no es lo mismo que ser mapuche, ¿no? Entonces, las identidades regionales y locales siempre van a estar en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en la India. En todas partes hay identidades locales, regionales, que se activan o se adormecen dependiendo de los momentos políticos, de las oportunidades económicas, de la ocupación del espacio. Pero yo pienso que la idea de nación se construye a través de dos elementos para mí. Soy una firme convencida de que estos últimos años de nuestra historia han sido un evento nacionalizador. Pienso que la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto?, fue una reunión de toda la bolivianidad con nuestras diferencias, discrepancias, qué sé yo, pero estuvimos todos ahí y todas ahí pendientes. Y luego la discusión que viene de esa Asamblea Constituyente es un elemento que nacionaliza, que nos hace sentir partícipes de un lugar donde nos podemos encontrar todos. Y me parece que el otro elemento para construir la nación es la articulación. Por ejemplo, yo me voy a sentir parte de Bolivia cuando pueda ir al pueblo o a la comunidad y vea una institución estatal cerca de donde yo vivo. Cuando vea que me llega la carretera hasta mi comunidad, cuando vea que yo puedo tener un acceso a las autoridades, ¿no es cierto? Es una práctica, la nación es una práctica y es una realidad concreta. Pero esa articulación no te va a permitir la aceptación, no te va a garantizar la aceptación. Porque primero hay que fundar todo un grado de homogeneidad y pensar de la misma forma que todos los demás. Por ejemplo, y facilito, yo te pongo un ejemplo. Yo me voy, si me permites, obviamente, a tu casa a vivir y voy a encontrar diferencias. En el tema de tu hábitat, en el tema de tus tradiciones y en el tema... Entonces, por lo tanto, tú expresas una nación pequeñita, ya en el ámbito y en el núcleo de tu hogar. Yo represento a otra forma de valores, de cultura, de religión, etc. El acoplarnos y el amalgamarnos va a ser bien difícil. Por lo tanto, se tiene que tener un grado alto de aceptación de esas diferencias. Sí. Y no de articulación, porque tú me puedes abrir la puerta, yo puedo entrar a tu casa y puedo habitar una habitación. Pero ¿cómo nos acostumbramos? Y esto es, en facilito también lo pongo. Un matrimonio, unión de dos personas, pero con diferentes grados de valores, etcétera, tradiciones. Y el tratar de unirse, el de tratar de conformar una familia, conlleva un proceso. Ya hasta ponerse de acuerdo. Sí, pero es un proceso que nunca termina. No termina. Yo pienso pero que es el un grado de proceso dificultad, que nunca termina. Pero el grado de dificultad, Claudia, se va, por ejemplo, yo te pongo otro ejemplo, Uruguay. Uruguay no tiene tanta diversidad cultural y por lo tanto ponerse de acuerdo es más fácil en el Uruguay, cuando no tiene una diversidad cultural. España es más complicado. España es complicado, sí, por eso quiere el Estado vasco separarse y fundar su propio elemento cultural. Yo no diría que la diferencia es un problema, ¿no? La diferencia no es un problema, lo que necesitamos es
formar un espacio que puede ser un espacio institucional o puede ser un acuerdo como es la Constitución Política del Estado, donde todos y todas podamos acudir, ¿no es cierto? Pero que podamos luego ser como somos, desde nuestra diferencia, desde nuestra densidad histórica también, ahí ¿no? viene, porque las naciones que Claudia, nosotros llamamos homogéneas, son homogéneas porque ha habido etnocidio, porque ha habido dominación de un pueblo sobre el otro, sí, y eso no pero, es deseable. Pero Claudia, y permíteme esto, Juan Carlos, ahí viene la república, la cosa pública, que tú dices, y te vuelvo al ejemplo del hogar, el espacio común de las habitaciones donde van a converger todos los demás. Y va a haber una forma no diferenciada de tratarse en un espacio común. Eso hay que buscar, lo que tú dices. Pero esto es complejo encontrar. En los momentos de crisis, como el que estamos viviendo ahora, por ejemplo, la diversidad muestra la cara menos amable, el regionalismo, afloran los problemas. ¿Cuál es el fondo de esto? ¿Cómo se enfoca esto, Claudia? Yo pienso que el regionalismo siempre va a estar ahí, ¿no? Y debemos partir del principio de que las ideas regionalistas tienen un trasfondo histórico, tienen una razón de ser, ¿no? Las personas que están, por ejemplo, que se reúnen alrededor del Cristo y que dicen Santa Cruz no va a ser avasallada, tienen una experiencia histórica, ¿no es cierto?, que luego resulta en que vayan al Cristo y digan eso. Eso por un lado. También hay discursos políticos que se dedican a exacerbar esas diferencias, ¿no es cierto?, que aprovechan y para mal utilizarlas, para desunirnos, para polarizarnos. Eso también es verdad. Pero una vez más, ¿qué pasa? El gobierno del MAS en los últimos 14 años fue un gobierno que fue a todos los rincones del país, ¿no es cierto? Donde tú vayas, en los pueblos, en las capitales de provincia, tú tienes un Banco Unión, tienes una oficina estatal, tienes tal cosa, ¿no es cierto? Entonces el Estado estaba presente. ¿Y qué hace eso? Hace que todos vayamos cobrando conciencia de que haya un espacio común donde podemos encontrarnos, ¿no? Y a mí me parece que este tema de los discursos regionalistas, de la polarización identitaria, ¿no es cierto?, no es algo que va a desaparecer, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Está dentro de cada uno de nosotros mismos también, ¿no? Yo soy cambita, tú eres paceño, ¿no es cierto? No vamos a dejar de ser, pero también somos bolivianos y bolivianas. Es que ese es el problema. Tenemos que llegar a construir la nacionalidad. Por eso, ¿cómo se construye la nacionalidad? Volvemos a la pregunta. O sea, Claudia, con el mayor de los respetos, correcto. Se ha ido, y ustedes, el Estado, la estructura, ha tenido presencia en los pueblos, lo que muchos era una deuda histórica de los demás gobiernos. Y hay que reconocer elementos estos centrales donde ustedes han ido a ver y han hecho central. Pero hay otros elementos que ha exacerbado el movimiento del socialismo en estos 14 años y ha generado una división. Porque para ser ciudadano tienes que ser corporativista y pertenecer a un grupo social para que tengas atención del Estado. Y si no eres de FEJUVE, y si no eres de la Central Obrera Boliviana, si no eres de algún grupo de estos sociales, tú no vas a recibir atención del gobierno. Y hemos olvidado ese tipo de atención. Yo no soy un ciudadano de primera. No, la mayoría no son ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Se ha ido implementando eso porque ha habido preferencias. Y te digo, más allá del bono Juancito Pinto y de todos los bonos asistencialistas que el Estado da, ha habido varios elementos en que se ha empezado a profundizar esas divisiones. ¿Por qué? Mi hijo, que es pequeño, que ya es grande ahora, con los 14 años, yo he tenido cuando empezaba la Asamblea Constituyente, nació mi hijo. Yo hago el sacrificio de tenerlo en un colegio particular, que no debería ser. El Estado debería tener colegios de primera y no particular. Pero me pregunta, papi, ¿por qué recibe un niño bono, Juancito Pinto y yo no? Ahí ya estamos en nosotros preparando en el subconsciente de nuestros pequeños esa división. Bueno, ¿cuál es
Son visiones. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué se hace para construir? ¿Cómo podemos ir concatenando todo esto en la construcción de la nacionalidad? ¿Cuál es el primer paso? La educación. La educación. No lo sé, digo. La educación, la formación cívica, pero que nazca desde la Constitución, que todos digamos que reconozcamos esta diversidad cultural y, como dice Claudia, que tengamos un espacio republicano de la cosa común, y que la cosa común es para todos, que el Estado vaya a atender a todos los de la sociedad y a todos los bolivianos. Y te digo otro elemento y les pregunto, y Claudia, te pregunto a ti, ¿qué te consideras? ¿Aymara? ¿Quechua? ¿Guaraní? ¿Qué te consideras tú? Ninguna de esas. ¿Mestiza? Tampoco. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué identidad tenemos? Juan Carlos, ¿tú qué eres? Yo soy primero tupiceño, no es una broma, soy boliviano. Claro, yo también. No soy boliviano. Soy cruceña, soy boliviana, pero empecemos soy mujer. es que esa es nuestras empezamos a nosotros a aflorar estos regionalismos, y no debería ser. Quizá debería ser a menor grado, pero desde la Constitución deberíamos nosotros empezar a nacer este tema de nacionalidad, una sola. Yo soy mestizo, porque no soy puro. Soy una mezcla, soy Méndez, soy Ramallo, pero si vamos atrás, vamos a seguir encontrando nuestras diferencias. Hay que hablar de ciudadanos. Ser mestizo es como decir soy ser humano, ¿no? Claro. Porque todos los seres humanos venimos de mezclas, pero por supuesto, de encuentros. Y si te haces una prueba, que son baratas ahora, claro, de tus rasgos, claro, y vas a encontrar, pero un abanico de identidades. Sí. No gayachani parlaita quechuata. Yo soy de Cochabamba. Ahí está, ¿ves? Pero no me considero quechua. Claro. Yo sé hablar quechua. Y no por el hecho de que yo hable inglés me voy a considerar americano. Primero deberíamos empezar a nacer el espíritu de bolivianidad. La nación. Decir, yo tengo mi nación es Bolivia. Y si juega, ¿dónde nace la nación? ¿Dónde empieza a aflorar el espíritu de nacionalidad? Es cuando juega la selección boliviana. Sí. ¿Cuál es el camino para construir la nacionalidad? Yo pienso que frente a ciudadanos argentinos vamos a ser bolivianos, ¿no? Frente a tupiceños voy a ser cruceña, ¿no? Frente a un hombre voy a ser mujer. Así se define la identidad. Entonces la identidad es algo que siempre va adaptándose, van surgiendo las identidades, ¿no es cierto? Yo pienso que lo que decía el Gilbert con este tema del Juancito Pinto, ¿no? Hay un concepto que se llama discriminación positiva. En un sistema injusto, en un sistema que no ha reconocido el mismo valor para cada persona, que no le ha dado oportunidades iguales a las personas, se ha creado este concepto de discriminación positiva. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que colaborar, ayudar, acompañar de una manera más significativa a esa persona que ha sido históricamente injustamente tratada, que ha sido discriminada, ¿no es cierto? ¿Para qué? Justamente para lograr la igualdad. No se trata de quitarles a los estudiantes de los colegios públicos la oportunidad de tener una mejor educación, pero sí se trata de asegurar que los niños que no están en colegios públicos, que no pueden pagar colegios públicos, también accedan a una educación de calidad y que tengan alicientes para no dejar el colegio. Claudia. Porque de eso se trata. Esperamos un ratito, Gilbert. Yo creo que se construye la nación, estoy totalmente de acuerdo, a través de la educación. Y se construye sintiéndonos todos bolivianos. Se construye también acudiendo todos a ese Estado, a ese gobierno que nos ayude a resolver los problemas. Pero también se construye con políticas de igualdad, con políticas de redistribución, donde todos y todas podamos llegar a un mismo espacio de oportunidades y de reconocimiento. Porque ese fue el problema, yo creo, este último año. No nos hemos sentido reconocidos, no nos hemos sentido valorados. Y cuando veíamos a los policías cortar la huipala, decían, un ratito, yo estoy ahí.
Yo estoy, ese cuadradito rojo soy yo, no me cortes de tu uniforme. Yo estoy ahí. Es que de verdad había muchos errores. Y esa fue la rabia de la gente, y esa fue la protesta de la gente. Claro que sí. Y hay que respetar esta diversidad cultural, coincido. Pero ningún tipo de discriminación, Claudia, debería, ni positiva ni negativa, debería existir en este Estado. En un Estado. ¿Por qué? Porque el Estado se funda, otra vez, volvemos a la república, a la cosa pública. El colegio deberíamos tener la mejor educación fiscal y los mejores colegios deberían ser los fiscales. Claro. Es lo ideal, pero mientras tanto... Pero no podemos pasar la factura del asistencialismo y otra vez de los bonos y tratar, tiene también su impacto ese tema. El de los niños y decir, acostumbrar a toda una sociedad. Mira lo que está pidiendo ahora la gente, Claudia. ¿Dónde está mi desayuno escolar? Necesito que me den en una bolsa. Pero, ¿sabes? La gente no se preocupa y los papás no se preocupan de las clases. Se preocupan del tema de dónde está mi bolsa, que me den esos 500 pesos que le daban a mis hijos. Y sabes, son 4, 5 familias que les estamos acostumbrando a que les den la bolsa y que les sacan para comer y comer facilito, pero no están aprendiendo y no estamos ayudando a esta sociedad en el tema de educación a aprender. Lo que pasa y eso es que yo creo que hemos dejado de ver, por ejemplo, que el gobierno de Yanine Áñez le dio un bono a los bancos. Le inyectó un montón de plata a los bancos y eso no lo vemos como asistencialismo, ¿no? Pero si yo pienso, por ejemplo... Yo critico y no defiendo al gobierno. Por ejemplo, pienso en una persona que trabaja de jardinero, ¿no? O una señora que trabaja recogiendo la basura de la calle. Correcto, ¿no? Que va a retarde en la noche. Y digo, esta persona está trabajando con su cuerpo más de lo que yo he trabajado en toda mi vida. Y deberíamos tratarle mejor a esa persona. No, es que no solo se trata de tratarla mejor. Y pagarle se trata mejor. de que tenga ingreso económico que le sirva mejor para tener una vida digna, ¿no? Correcto. Entonces, si esa señora está trabajando y se le apoya con un préstamo, digamos, de poco dinero para que pueda comprarse una casita, para que pueda sacar un anticrético para un cuarto, no es asistencialismo. No, es justicia. Coincido contigo. Pero con esto termino. Pero yo coincido contigo que las personas esas que salen a barrer deberían tener un mejor trato. A lo que me voy, a políticas de Estado que mejoren la educación. Yo creo que el éxito de un país está en la nivelación y no en las asimetrías asistenciales, que puede decir esto, que le vamos a asistir. No. ¿Cómo nivelamos estas asimetrías? Con el tema de educación. Además de otras cosas, ¿no? Ok. Además. Claudia, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gilbert también. Ha sido un gusto. Una charla muy interesante, una linda polémica. Los vamos a volver a invitar para abordar otros temas. Nos vamos a un Muchísimas gracias. En nombre de la Agencia de Noticias Vive. ¿Sí? No, gracias, Juan Carlos. Muchas gracias.